En el corazón de Madrid, una ciudad vibrante y bulliciosa, se gestó una pesadilla silenciosa que se extendió durante 7 largos años. Una sombra se cernía sobre las calles, no en forma de una amenaza visible, sino de un depredador que acechaba a los más indefensos. Un hombre que, bajo la apariencia de normalidad, convertía la seguridad de los hogares en trampas mortales. Hablamos de Francisco García Escalero, un nombre que se grabó a fuego en la memoria colectiva de España, conocido con el escalofriante apodo de El Mataviejas. Entre 1987 y 1994, este individuo orquestó una macabra sinfonía de violencia, cobrándose la vida de 9 ancianas. 9 mujeres que, en la soledad de sus propias casas, se convirtieron en las víctimas de un ensañamiento frío y calculador. Sus crímenes no solo destrozaron vidas, sino que también generaron un clima de terror y desconfianza que paralizó a una generación. ¿Cómo pudo este asesino actuar con tanta impunidad durante tanto tiempo? ¿Qué lo impulsaba a sembrar tanto horror? Acompáñenos en este viaje a las profundidades de la mente criminal para desentrañar los enigmas del caso El Mataviejas, un capítulo oscuro y estremecedor de nuestra historia reciente. Para comprender la magnitud del terror que El Mataviejas infligió en Madrid, es crucial detenernos en quién era este hombre, un individuo que se movió entre nosotros sin levantar sospechas, un fantasma que habitaba en la apariencia normalidad de la vida cotidiana. Francisco García Escalero nació en un contexto humilde en la provincia de Ciudad Real. Su vida desde sus inicios no estuvo exenta de dificultades, marcadas por un posible historial de problemas personales y una trayectoria vital que, según los informes y testimonios posteriores, pudo haber estado plagada de comportamientos erráticos y una aparente falta de empatía. Los detalles sobre su infancia y juventud son escasos, pero lo que sí se infiere de su posterior modus operandi es la presencia de ciertos rasgos que, en conjunto, podrían configurar un perfil de personalidad propenso a la violencia. No se trataba de un criminal impulsivo que actuaba por arrebato, su patrón de actuación era metódico, casi ritualista, lo que sugiere una planificación cuidadosa y una frialdad perturbadora. Antes de desatar su furia asesina, García Escalero llevó una vida que a simple vista podría parecer la de cualquier ciudadano. Se sabe que trabajó en diversos empleos, uno de ellos como portero en un edificio de la capital, lo que le proporcionaba un conocimiento íntimo de las rutinas y los accesos a los hogares. Esta experiencia, lejos de ser un detalle insignificante, se reveló como una pieza clave en su estrategia criminal. Le permitía identificar a sus víctimas potenciales, estudiar sus hábitos y elegir el momento oportuno para atacar, aprovechando la vulnerabilidad inherente a la edad y la soledad. No hay indicios claros de que sufriera una enfermedad mental diagnosticada que justificara sus actos. Más bien, su perfil se acercaba a lo que se conoce como un psicópata primario, individuos con una carencia profunda de escrúpulos morales, insensibles al sufrimiento ajeno y con una capacidad notable para manipular y ocultar su verdadera naturaleza. La ausencia de remordimientos y su aparente impasibilidad ante la crueldad de sus actos son características que lo definen y que aterraron a una sociedad que no estaba preparada para enfrentar a un depredador tan sigiloso y despiadado. Su vida personal, en la medida en que se conoce, tampoco revelaba públicamente las oscuras pasiones que albergaba. Se presentaba como un hombre discreto, quizás incluso solitario, un hombre que pasaba desapercibido entre la multitud. Esta capacidad para fundirse en el anonimato de la gran ciudad fue su mejor arma, su escudo protector mientras orquestaba su reinado de terror. La aparente normalidad de Francisco García Escalero era precisamente lo que lo hacía tan peligroso. Un lobo vestido de cordero que acechaba en los rincones más insospechados. Los hechos. Crímenes detallados cronológicamente. El terror se instaló en Madrid a finales de los años 80 y principios de los 90, de forma lenta pero implacable. Los crímenes, al principio, se presentaban como incidentes aislados, tragedias que sumían a familias en el dolor. Sin embargo, con el paso del tiempo, un patrón macabro comenzó a emerger, atando estos sucesos a la figura de un único perpetrador, al que los medios y la opinión pública bautizaron, con justificado horror, como El Mataviejas. Los ataques no seguían un orden geográfico estricto, pero sí compartían una característica aterradora: la vulnerabilidad de las víctimas. Todas eran mujeres de avanzada edad, que vivían solas en sus domicilios y que, por su fragilidad,
representaban blancos fáciles para un individuo con la frialdad y la audacia de García Escalero. El método era sistemáticamente cruel. Solía acceder a las viviendas aprovechando la confianza, haciéndose pasar por algún tipo de trabajador o simplemente ganándose la confianza de la víctima con una actitud amable y servicial. Una vez dentro, su objetivo era el robo, pero la codicia pronto se vio eclipsada por la violencia extrema y el ensañamiento. El primer crimen que se le atribuye con certeza data del 14 de octubre de 1987. La víctima fue María Teresa R., una mujer de 72 años, encontrada sin vida en su domicilio del barrio de Chamberí. La autopsia reveló signos de violencia extremos, y aunque en un principio se barajaron diversas hipótesis, con el tiempo se vincularía este brutal suceso al inicio de la escalada de El Mataviejezas. Le siguió, en enero de 1988, el asesinato de Carmen G., de 76 años, en el distrito de Salamanca. Los detalles de este crimen también apuntaban a un robo con violencia extrema, un modus operandi que se repetía con aterradora frecuencia. En ambos casos, la investigación inicial se centró en la posibilidad de robos que habían acabado trágicamente, sin atar aún los cabos sueltos que conectarían estos y otros crímenes. La lista de víctimas seguía creciendo. En 1989 fueron 2 las ancianas que perdieron la vida a manos de este asesino: Petra M., de 78 años, en el barrio de Retiro, y Remedios P., de 81 años, en Tetuán. Los métodos eran cada vez más brutales y el miedo en las calles madrileñas se hacía palpable. Las noticias de ancianas atacadas y robadas, a menudo con resultados fatales, sembraban el pánico. Los vecinos comenzaban a mirar con recelo a los extraños y la sensación de inseguridad se generalizaba. El año 1990 fue especialmente devastador. En febrero, Lucía S., de 74 años, y en abril, Manuela V., de 80, fueron las nuevas víctimas. En ambos casos, la crudeza de los crímenes y el ensañamiento con el que se actuaba eran escalofriantes. La policía se encontraba ante un asesino en serie, un lobo solitario que atacaba en la oscuridad, aprovechando la indefensión de sus víctimas. Las pesquisas se intensificaban, pero el asesino era escurridizo, un fantasma que dejaba un rastro de dolor y muerte a su paso. 1991 vio 2 nuevos casos: Josefa G., de 77 años, en el distrito de Arganzuela, y Francisca L., de 85 años, en Latina. Las edades de las víctimas se incrementaban, pero la crueldad del agresor permanecía intacta. El modus operandi seguía siendo el mismo: acceso a la vivienda, robo y un final violento y ensañado. La presión social y mediática sobre las fuerzas de seguridad era enorme. Se temía que cada día pudiera ser el día de una nueva víctima. Finalmente, en 1994, el número de fallecidos se elevó a 9, con el asesinato de Francisca P., de 83 años, en el distrito de Carabanchel. Este último crimen, aunque brutal, sería el que, irónicamente, acercaría a la policía a la captura del esquivo Mataviejas. La persistencia de los crímenes, la constancia del modus operandi y una pizca de suerte, o quizás el cansancio de la impunidad, comenzarían a tejer la red que acabaría por atrapar a Francisco García Escalero. Cada uno de estos crímenes representaba una tragedia personal para las familias afectadas, un vacío irreparable en la vida de sus seres queridos. Pero en su conjunto, conformaban un mosaico aterrador del reinado de terror de El Mataviejas, un asesino que eligió a las personas más vulnerables de la sociedad para descargar su furia y su depravación. La investigación del caso El Mataviejas fue un arduo camino plagado de obstáculos, frustraciones y una presión social asfixiante. Durante 7 largos años, la policía española se enfrentó a un enemigo invisible, un asesino que operaba con una astucia desconcertante y que parecía burlarse de todos los esfuerzos por atraparlo. Desde el primer crimen que se le atribuye en 1987 hasta su detención en 1994, las fuerzas de seguridad libraron una batalla contrarreloj, una carrera desesperada por proteger a la población y dar con el responsable. Al principio, los crímenes se investigaban de forma independiente. La falta de conexión clara entre los primeros sucesos dificultaba la conformación de un perfil del agresor. Se trataban como robos con violencia que acababan mal, incidentes trágicos pero que no encajaban de inmediato en la categoría de serial. Sin embargo, a medida que los asesinatos se acumulaban, y sobre todo, al notar la similitud en el modus operandi,
la selección de víctimas ancianas y solitarias, el acceso a sus domicilios, el robo como móvil aparente y la crueldad extrema en la ejecución. Los investigadores empezaron a sospechar que estaban ante un asesino en serie. Uno de los mayores desafíos fue la falta de pistas sólidas. El mataviejas era metódico en su manera de no dejar rastro. No solía utilizar armas de fuego, prefiriendo métodos que le permitieran un mayor control y, a menudo, más crueldad, como el estrangulamiento o la asfixia. Tampoco dejaba huellas dactilares o ADN de manera consistente. Su habilidad para pasar desapercibido, para mezclarse con la rutina de la ciudad, lo convertía en un fantasma para la policía. La falta de testigos directos era otro obstáculo formidable. Los ataques ocurrían en la intimidad de los hogares, a menudo durante la noche o en momentos de soledad de las víctimas. Los vecinos, aterrorizados, rara vez veían algo sospechoso, y si lo hacían, la información solía ser vaga y poco concluyente. La descripción general que se podía extraer de los escasos testimonios era la de un hombre de complexión media, que no llamaba especialmente la atención, alguien que podía ser cualquiera. La presión mediática y social era inmensa. Cada nuevo crimen generaba un aluvión de críticas y exigencias de resultados. Los medios de comunicación daban amplia cobertura al caso, aumentando el pánico y la paranoia en la población. Se crearon unidades especiales dentro de la policía, se revisaron miles de casos antiguos, se elaboraron perfiles psicológicos del agresor, pero la resolución del caso se resistía. La frustración entre los investigadores era palpable. Se barajaron numerosas hipótesis y se investigaron a cientos de sospechosos. Se revisaron bases de datos de delincuentes con antecedentes por robos y violencia. Se exploró la posibilidad de que el asesino tuviera algún tipo de conexión personal con las víctimas, o que su actuación estuviera motivada por algo más que el simple robo. Se consideró la idea de un móvil económico o incluso de venganza, pero nada encajaba con la brutalidad y la aparente aleatoriedad de la selección de las víctimas. La clave para su eventual detención llegaría paradójicamente de uno de sus últimos crímenes, el asesinato de Francisca P. en Carabanchel en 1994. Aunque el caso seguía los patrones habituales, hubo un detalle, un error mínimo, una pista que el asesino dejó pasar por un descuido o exceso de confianza. La policía logró recabar información que, combinada con el análisis exhaustivo de todos los casos anteriores, permitió finalmente acotar el círculo de sospechosos. No fue un descubrimiento repentino, sino el resultado de años de trabajo detectivesco, de conectar puntos aparentemente inconexos y de una tenacidad inquebrantable. Se trataba de un trabajo minucioso, de revisar cada detalle, cada declaración, cada informe forense. Fue la acumulación de pequeñas pistas, de coincidencias improbables, lo que gradualmente fue construyendo el rompecabezas. La figura de Francisco García Escalero, un hombre que ya estaba en el radar policial por otros motivos, pero sin una conexión directa establecida con los asesinatos, comenzó a emerger con fuerza. La acumulación de indicios, aunque no concluyentes al principio, lo señalaban como el principal sospechoso. Finalmente, tras una vigilancia exhaustiva y un cúmulo de pruebas circunstanciales, se procedió a su detención. La investigación del caso El Mataviejas se convirtió en un estudio de caso para las fuerzas de seguridad, demostrando la complejidad de atrapar a asesinos en serie y la importancia de la perseverancia, la meticulosidad y la colaboración entre diferentes unidades policiales. El juicio y sentencia. La detención de Francisco García Escalero, en 1994, marcó el principio del fin para el terror que había azotado Madrid. Tras años de angustia y búsqueda infructuosa, la noticia de su arresto trajo un soplo de alivio a una sociedad que vivía con el miedo a flor de piel. Sin embargo, el camino hasta la justicia aún sería largo y complejo, culminando en un juicio que pondría de manifiesto la gravedad de sus actos y la necesidad de un castigo ejemplar. Las pruebas recabadas contra García Escalero eran contundentes. Aunque el Mataviejas era conocido por su habilidad para no dejar rastro, los investigadores habían logrado reunir una cantidad significativa de indicios que lo señalaban inequívocamente como el autor de los 9 asesinatos. Se trataba de pruebas circunstanciales, testimonios que lo ubicaban en las inmediaciones de los escenarios del crimen,
hallazgos de objetos sustraídos de las casas de las víctimas en su poder, y análisis forenses que, aunque no siempre concluyentes por sí solos, conformaban un conjunto probatorio abrumador. El juicio, celebrado ante la Audiencia Provincial de Madrid, se convirtió en un evento mediático de gran magnitud. Los medios de comunicación cubrieron extensamente cada detalle del proceso, desde la selección del jurado hasta las declaraciones de los testigos y los alegatos de la defensa y la acusación. La expectación era máxima, ya que se trataba de uno de los casos de asesinos en serie más notorios en la historia reciente de España. Durante las vistas, se presentaron los detalles escabrosos de los crímenes, la crueldad con la que actuaba García Escalero y el profundo dolor y sufrimiento infligido a las víctimas y sus familias. La Fiscalía, representada por un equipo de acusadores implacables, buscó demostrar la culpabilidad de El Mataviejas más allá de toda duda razonable. Se expusieron las similitudes en el modus operandi de todos los crímenes, la selección de las víctimas, la forma de acceder a sus domicilios y la brutalidad de las agresiones. La defensa, por su parte, intentó sembrar dudas, cuestionando la solidez de las pruebas y buscando atenuantes para su cliente, argumentando en ocasiones problemas psicológicos o la falta de pruebas concluyentes que lo vincularan directamente a todos los fallecimientos. Sin embargo, el peso de la evidencia terminó por imponerse. El jurado, tras intensas deliberaciones, declaró a Francisco García Escalero culpable de los 9 asesinatos. La sentencia emitida por la Audiencia Provincial fue severa, reflejando la gravedad de los crímenes cometidos. Fue condenado a un total de 162 años de prisión, una pena que, en la práctica, implicaría que pasaría el resto de su vida tras las rejas, dado que las condenas máximas por asesinato en aquel entonces no permitían beneficios penitenciarios significativos. La sentencia supuso un cierre, aunque amargo, para las familias de las víctimas. Era el reconocimiento oficial de la barbarie que habían sufrido sus seres queridos y la imposición de un castigo a quien las había arrebatado la vida de forma tan cruel. Sin embargo, el impacto de los crímenes de El Mataviejas trascendió el ámbito judicial. Dejó una profunda cicatriz en la sociedad madrileña y en la memoria colectiva de España, generando un debate sobre la seguridad de los mayores y la efectividad de los sistemas de protección para las personas más vulnerables. La figura de Francisco García Escalero, El Mataviejas, se convirtió en un símbolo de la oscuridad que puede anidar en el ser humano y de la lucha constante de la sociedad por erradicar la violencia más salvaje. Reflexión final e impacto social. El caso de El Mataviejas es mucho más que la crónica de un asesino en serie. Es un recordatorio escalofriante de la fragilidad de la vida, de la vulnerabilidad de los más débiles y de la capacidad del ser humano para infligir un dolor inimaginable. Francisco García Escalero, con su método cruel y metódico, no solo arrebató 9 vidas, sino que también sembró el terror, la desconfianza y la impotencia en una sociedad que se vio confrontada con su propia fragilidad. 7 años de impunidad permitieron que el miedo se instalara en los hogares madrileños, especialmente entre la población anciana. Las noticias de robos y agresiones a personas mayores se multiplicaban, y la pregunta que flotaba en el aire era: ¿quién sería la próxima víctima? Este clima de pánico puso de manifiesto las carencias en la protección de nuestros mayores, aquellos que, tras una vida de trabajo y dedicación, merecen vivir sus últimos años con dignidad y seguridad. El caso El Mataviejas obligó a reflexionar sobre la soledad en la tercera edad y la necesidad de fortalecer los lazos comunitarios y los sistemas de vigilancia para prevenir este tipo de tragedias. Desde un punto de vista psicológico, la figura de García Escalero nos confronta con la complejidad de la mente criminal, su capacidad para camuflarse en la normalidad, su aparente falta de remordimientos y su crueldad calculada son elementos que siguen fascinando y aterrando a investigadores, psicólogos y al público en general. ¿Qué lleva a un individuo a cometer actos de tal barbarie? Aunque la ciencia forense ha avanzado, las respuestas a estas preguntas siguen siendo esquivas, recordándonos que la oscuridad puede residir en los lugares más insospechados. El impacto social de este caso
también se puede medir en la forma en que transformó la percepción de la seguridad urbana. La idea de que los hogares, considerados santuarios de protección, podían convertirse en trampas mortales, generó una profunda inquietud. Los ciudadanos comenzaron a ser más precavidos, a desconfiar de los desconocidos y a tomar medidas de seguridad adicionales. La policía, por su parte, se vio obligada a replantear sus estrategias de investigación y prevención, aprendiendo lecciones valiosas de un caso que se convirtió en un hito en la historia de la criminología española. Hoy, años después de su detención y condena, el nombre El Mataviejas sigue resonando como un eco sombrío en la memoria colectiva. Es un recordatorio de que, a pesar de los avances en la ciencia y la justicia, la lucha contra el mal es constante. Es un homenaje a las 9 mujeres, cuya vida fue truncada de forma cruel, y un llamado a la vigilancia, a la empatía y a la protección de los más vulnerables en nuestra sociedad. El caso El Mataviejas nos enseña que incluso en las ciudades más grandes y modernas, las sombras pueden acechar, y que la memoria de las víctimas y la justicia son faros que deben guiarnos para construir un futuro más seguro y humano.